Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. La tormenta eléctrica iluminaba las cúpulas translúcidas de la ciudad flotante de Virelda, creando sombras danzantes que recorrían las estructuras colosales suspendidas en el cielo. Cuando Alejandro descendió del transbordador, una ráfaga de viento caliente le azotó el rostro. El olor metálico del aire le recordó que estaba lejos de casa, muy lejos. Su pulsera de identificación parpadeaba en rojo, convocatoria directa del Consejo Supremo. No había detalles, solo coordenadas y un código de seguridad imposible de falsificar. Al llegar a las puertas del Palacio Central, custodiado por soldados con armaduras vivas que parecían observarlo sin ojos, Alejandro fue recibido por un silencio denso. No se anunciaron nombres ni títulos. Solo se abrieron las puertas. Dentro, una sala circular de mármol negro reflejaba el cielo tormentoso a través de su techo de cristal. En el centro, esperándolos con los brazos cruzados, estaba ella. Alta, esbelta, de piel azulada como la noche sin luna y ojos de plata que parecían atravesarlo. Su cabello, trenzado con hilos dorados, caía sobre una armadura ceremonial que mostraba el escudo de su casa, una luna partida envuelta en fuego. «Tú eres el humano del que hablan todos», dijo sin rodeos. «Eso parece», respondió Alejandro, sin agachar la mirada. «Nunca lo hacía. He estudiado tus hazañas. Tu resistencia a la radiación en Cerut. La negociación en Isil Prime. Tus antecedentes en combate. No eres perfecto, pero eres el único que ha sobrevivido a lo imposible». Alejandro alzó una ceja. «¿Todo eso solo para una entrevista?» «No es una entrevista», corrigió ella. «Es una propuesta. Te necesito como esposo». Un relámpago iluminó la sala justo en ese instante. «¿Disculpa? Mi madre, la gran consejera, busca cerrar un tratado con la humanidad. Pero nuestra cultura exige unión de sangre, no solo palabras. Y según nuestras leyes, si tomo un esposo, ese vínculo sella el tratado. Quiero que seas tú». Alejandro dio un paso atrás. «¿Y si me niego?» «Tu negativa implicaría que la humanidad no está dispuesta a comprometerse con la alianza de los 6 soles. Lo que significa aislamiento. Y sin protección. ¿Una amenaza diplomática? ¿Así hacen las cosas aquí?» «No», respondió ella. «Es más complicado. Si aceptas, no solo me tomas a mí, también a mis hermanas. Las 3. Es ley de linaje. Compartimos el alma. Una se casa, todas se unen». Antes de que pudiera formular una respuesta, las puertas laterales se abrieron. Entró la primera, una mujer de ojos ardientes y cabello como llamas, caminando descalza, con una energía que crepitaba a su alrededor. Mireia. Luego, una figura alta y oscura, de rostro imperturbable y movimientos silenciosos como la muerte. Selene. Finalmente, la más joven, con ojos grandes y brillantes, sonrisa dulce y un aire de inocencia inquietante. Liora. Las 3 se acercaron sin decir una palabra, rodeando a Alejandro como si ya le pertenecieran. Cada una lo observaba como si pudiera ver más allá de su carne, como si pudieran oler sus secretos. «Esto no es un juego», advirtió Yelena, acercándose. «Si aceptas, no hay marcha atrás. No es solo una boda. Es una fusión de vidas, almas, destinos. Y si nos decepcionas, lo pagas con la tuya». Alejandro tragó saliva. No por miedo, sino porque su instinto, el mismo que lo había salvado tantas veces, le decía que acababa de cruzar un umbral del que no había retorno. Y en el fondo de su pecho, algo se encendió. Intriga. Deseo. Y por primera vez, un extraño presentimiento de que su destino siempre lo había estado guiando hacia estas 4 mujeres. «Y bien, humano», dijo Mireia, con una sonrisa peligrosa. «¿Nos tomas a todas o morirás solo?» Él las miró una a una. La tormenta rugía afuera. La sala vibraba. Su corazón latía con fuerza. Y dijo: «Acepto». El eco de su acepto no se disipó antes de que el palacio comenzara a transformarse. Las luces del techo descendieron suavemente, rodeándolo en una esfera de energía cálida y palpitante. Alejandro sintió como si el aire mismo cambiara de densidad,
como si lo envolviera algo invisible que lo estaba estudiando, analizando, descomponiendo y reconstruyendo pieza por pieza. Yelena lo vio a través de un pasillo estrecho, flanqueado por esculturas antiguas de guerreros y deidades olvidadas. Las paredes murmuraban en un idioma que no conocía, pero que sentía vibrar en sus huesos. Cuando cruzaron una puerta tallada en piedra negra, entraron a una cámara enorme, circular, iluminada por orbes flotantes que emitían una luz suave y viva, como si respiraran. Allí estaban las 4. Las hermanas lo esperaban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la tensión. Mireia estaba sentada en el borde de una fuente de lava líquida, jugueteando con una esfera de fuego en la palma de su mano. Selene se deslizaba entre las sombras de la sala como si no tuviera cuerpo. Liora danzaba entre cristales flotantes, tocando cada uno con delicadeza, como si afinara un instrumento invisible. Y Yelena. Yelena se mantenía de pie, recta, con los brazos cruzados, como la comandante que era. Ahora comienza la noche de prueba, dijo Yelena sin preámbulos. Este rito no es físico. Es espiritual. No basta con que digas sí. Debes vincularte con cada una de nosotras. Si una sola de nosotras no logra enlazarse contigo, el pacto se rompe. Y según nuestras leyes, serás ejecutado al amanecer. Alejandro no se inmutó. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Se sentía llamado. Como si todo en él respondiera a una verdad más antigua que las palabras. Mireia fue la primera. Sin decir nada, lo llevó al jardín ardiente. Árboles de cristal rojo, flores que exhalaban fuego, estanques de magma. Allí, ella lo rodeó lentamente, sus dedos apenas rozando su espalda. El fuego revela, humano. El fuego quema lo falso. Si mientes, si dudas, te consumiré, susurró. Él no respondió. Solo se giró y la miró. No con arrogancia. Con certeza. Mireia lo observó largamente. Luego colocó su palma sobre su pecho. Una chispa brotó. Alejandro no se apartó. La chispa se convirtió en llama. Su cuerpo ardió por dentro. No de dolor, de revelación. Aceptado, dijo ella finalmente, alejándose con una sonrisa en los labios. Luego fue el turno de Selene. Lo condujo a una sala cubierta por un velo perpetuo de niebla. Allí no había luz, solo ecos. Él no podía verla, pero la sentía. Su presencia era como un aliento en la nuca, como un susurro al borde del sueño. Aquí no puedes esconderte, dijo su voz desde todas partes. Tus pensamientos, tus temores, tus intenciones, yo los veo todos. Si hay oscuridad en ti, la absorberé. Alejandro cerró los ojos y dejó que su mente se abriera. Recordó sus fracasos, sus dolores, su infancia rota, sus decisiones egoístas, su culpa. No ocultó nada. La sombra se posó sobre él. Silenciosa. Densa. Luego se disipó. Aceptado, dijo Selene, ahora delante de él, con los ojos suaves. Después fue Liora. La llevó a un salón cristalino, donde los colores se refractaban y bailaban en el aire. Ella lo tomó de la mano con ternura. No quiero tus secretos. Solo tu luz. Quiero saber si puedes amar sin poseer. Si puedes cuidar sin controlar. Alejandro la miró, confundido. No sé si puedo, pero quiero intentarlo. Liora sonrió. Se acercó y lo besó. Fue un beso leve, pero bastó. El cristal más grande del techo brilló con intensidad. La sala entera cantó. Aceptado, susurró ella, con los ojos húmedos. Finalmente, regresaron al centro de la cámara. Yelena los esperaba. Él se acercó a ella. No hubo palabras. Solo un cruce de miradas. Yelena lo golpeó con fuerza en el pecho. Un impulso de energía lo arrojó al suelo. No me interesa tu ternura, dijo. Quiero tu fortaleza. Si vas a ser nuestro compañero, tienes que sostenernos cuando todo se derrumbe. Tienes que mantenerte firme cuando incluso nosotras caigamos. Alejandro se puso de pie. Tenía la respiración agitada. Sangre en la boca. Y sonrió. Entonces me mantendré de pie, aunque me cueste la vida. Yelena lo besó de golpe, con fuerza, con hambre,
con fuego. Cuando se separaron, un símbolo ancestral brillaba en el suelo bajo sus pies. El círculo se cerró. El vínculo se completó. Pero justo entonces, la sala tembló. Zargiel apareció, envuelta en sombras. Kael ha despertado. Las hermanas se tensaron. Alejandro frunció el ceño. ¿Quién es Kael? Mi hijo, dijo Zargiel. El heredero perdido. El que fue desterrado. El que regresa para reclamar lo que cree suyo. Viene por ti. Viene por ellas. Alejandro no dijo nada. Ya estaba en juego. No había marcha atrás. Y su sangre ardía por el combate que se avecinaba. El silencio que siguió al anuncio de Zargiel fue como una cuchilla afilada cortando el aire. Nadie se movió. Nadie respiró. El nombre de Kael flotaba en el ambiente como una amenaza antigua, prohibida incluso en susurros. Pensé que Kael había muerto en el exilio, murmuró Mireia, con el fuego apagándose en sus manos. Desapareció, corrigió Zargiel, avanzando lentamente hacia el centro de la cámara. Pero la oscuridad no lo devoró, lo transformó. Alejandro observó los rostros de las hermanas. Había temor en sus ojos, incluso en Yelena. Algo que no había visto hasta ahora. No era miedo a perder, era miedo a recordar. Zargiel se detuvo frente a Alejandro, el aura que la envolvía ahora débil, tambaleante. Kael fue mi primogénito. Brillante. Ambicioso. Nació para reinar. Pero su alma fue demasiado grande para el orden, y demasiado débil para resistirse al poder que encontró más allá de los límites de Arcana. ¿Qué encontró? Preguntó Alejandro. Una grieta, respondió Selene, con voz apenas audible. Una herida en el universo. Donde el tiempo sangra. Donde las almas gritan. Kael quiso dominarla, añadió Zargiel. Se dejó consumir por ella. Y ahora, regresa. Un temblor sacudió el suelo. Las luces parpadearon. Los cristales del techo comenzaron a vibrar con una frecuencia inhumana. Ya no hay tiempo, dijo Yelena, desenvainando su lanza. Debemos llevarlo al corazón del trono. Solo allí podrá resistir el primer contacto. ¿Contacto? Preguntó Alejandro. Liora lo miró con tristeza. Él te ha elegido como rival, Alejandro. No quiere matar a nuestras hermanas. Quiere humillarte. Destruirte frente a ellas. Solo entonces tomará el control de la casa. Alejandro inspiró hondo. No tenía experiencia enfrentando entidades corrompidas por heridas cósmicas, pero conocía el odio. Y reconocía cuando alguien lo usaba como excusa para justificar una guerra personal. La travesía hasta el trono fue corta, pero intensa. La ciudad se tambaleaba bajo un cielo agrietado. Cúpulas de energía caían una por una. En los pasillos del palacio, sirvientes corrían y soldados con ojos vacíos eran arrastrados por sombras vivientes. Al llegar al núcleo, el trono brillaba con energía antigua. No era un asiento. Era un círculo de piedra viva, flotando sobre un pozo de energía blanca. Un altar de juicio. Alejandro se posicionó en el centro. Las hermanas formaron un anillo protector a su alrededor. Zargiel invocó los sellos. La estructura empezó a girar. Todo se oscureció. Y entonces, cayó. Como un cometa oscuro, Kael se estrelló en medio de la sala, rompiendo los escudos, dispersando la luz. Su cuerpo era mitad carne, mitad metal, su piel fusionada con placas negras que palpitaban con vida propia. En sus ojos ya no había rastro de cordura. ¿Este es tu elegido, madre? Escupió. ¿Este es el mortal que desafía la sangre real? Zargiel intentó responder, pero Kael extendió un brazo. Un látigo de sombra la arrojó contra la pared con violencia. Alejandro gritó, pero Selene lo detuvo. No salgas del círculo. Aún no. Kael dio un paso adelante. La oscuridad se arrastraba por el suelo como una lengua viva. Te aplastaré, humano. No por lo que representas, sino porque ellas te eligieron a ti. Porque brillaste más que yo en sus ojos. Alejandro lo observó con frialdad. No me importa tu odio. Solo me importa protegerlas. Kael rugió.
El sonido fue tan violento que hizo sangrar los oídos de Alejandro. Luego, se abalanzó. Y el combate comenzó. Kael golpeaba como una tormenta viva. Alejandro apenas esquivaba, bloqueando con sus brazos cada impacto, quebrando el aire. El trono giraba, iluminado por los poderes de las hermanas, amplificando los reflejos de Alejandro, sus sentidos, su fuerza. Yelena arrojó su lanza. Alejandro la atrapó en el aire, giró y la hundió en el pecho de Kael. Pero no sangró. Solo se rió. Eso no basta. Soy más que carne. Kael lo golpeó con un rayo de sombra pura. Alejandro voló hacia atrás, atravesando el borde del círculo. El mundo se volvió humo y eco. La voz de Liora lo alcanzó apenas. Levántate. Tu alma ya está con la nuestra. Alejandro sintió las manos invisibles de las hermanas sobre su espalda, levantándolo. Selene le transmitía claridad. Mireia, fuerza. Liora, equilibrio. Y Yelena, poder. Puro y absoluto. Kael lanzó su ataque final. Alejandro lo recibió de frente. Y entonces lo vio, no a Kael, sino al niño que fue. Solo. Rechazado. Transformado por su hambre de ser amado. Alejandro lo abrazó. La oscuridad chilló. Y todo estalló en una luz blanca. El estallido de luz envolvió todo. Por un instante, el palacio flotante desapareció, las hermanas fueron arrastradas hacia atrás, y Alejandro quedó suspendido en medio de un vacío blanco. No había sonido. No había tiempo. Solo una pulsación en su pecho, constante, firme, como un corazón que no le pertenecía del todo. Y entonces apareció Kael. Su cuerpo ya no era el mismo. La armadura viviente que antes lo protegía ahora goteaba sombras líquidas. Sus ojos, enrojecidos, chispeaban de rabia. Había sobrevivido al impacto. Pero algo en él estaba roto. Más que el cuerpo. El alma. ¿Por qué no me mataste? Preguntó con voz ronca. Porque no soy como tú, respondió Alejandro. ¿Crees que eso te hace mejor? No. Solo diferente. Tú destruyes para ser visto. Yo lucho para proteger lo que amo. Kael apretó los puños, pero no atacó. Algo en él temblaba. Algo que ni siquiera él entendía. El lazo entre Alejandro y las hermanas no era solo energía o un vínculo simbólico. Era real. Vivo. Y él lo sentía. Como una herida abierta que no podía cerrar. Fuera del vacío, las hermanas se estaban recomponiendo. Liora, de rodillas, juntaba fragmentos de luz del aire con sus manos. Selene se alzaba como una sombra protectora. Mireia golpeaba el suelo con su puño envuelto en fuego, tratando de reconectar con Alejandro. Y Yelena, ella simplemente se puso de pie, su lanza en la mano, la mirada fija en el centro del vórtice. Él no está solo, murmuró Yelena. Somos uno ahora. El lazo se encendió. Los símbolos que habían sellado su unión en la noche de prueba reaparecieron, esta vez grabados en el aire mismo. Una espiral de luz se formó alrededor del vacío donde Alejandro y Kael estaban atrapados. Y entonces, una tras otra, las hermanas comenzaron a entrar. Primero Mireia, envuelta en llamas danzantes, su mirada feroz clavada en el pecho de Kael. Luego Selene, una sombra precisa, letal, sigilosa. Después Liora, flotando entre reflejos de esperanza, tejiendo hilos de luz que cruzaban sus dedos como una telaraña invisible. Finalmente, Yelena, irradiando poder puro, su lanza vibrando con energía contenida. Las 5 almas se alinearon. Alejandro en el centro. Las hermanas rodeándolo, cada una tocando su cuerpo, su mente, su esencia. Kael retrocedió. ¿Qué es esto? Esto es lo que nunca entendiste, susurró Liora. Amor verdadero no es posesión. Es unión. Selene extendió su sombra, fusionándola con la de Alejandro. Mireia colocó su fuego sobre su pecho. Yelena presionó su frente contra la suya. Liora envolvió sus brazos alrededor de su espalda. Y entonces, el lazo se cerró. Alejandro gritó. Su cuerpo ardía. Su alma brillaba como un sol naciente. El poder de las hermanas fluía por sus venas. Ya no era solo humano.
Era algo más. Algo nacido del amor, del vínculo, del destino. Kael atacó en un último intento desesperado. Lanzó todo. Oscuridad. Dolor. Destrucción. Pero Alejandro lo detuvo con una sola mano. Y sin odio, sin rabia, lo abrazó. El cuerpo de Kael comenzó a temblar. Grietas aparecieron en su armadura. Las sombras lo abandonaban. Por primera vez, el heredero perdido lloró. No pude detenerlo, susurró. Me perdí. Alejandro no respondió. Solo lo sostuvo mientras las hermanas rodeaban a ambos. Y en ese momento, el vacío se disipó. Todos cayeron de nuevo al núcleo del trono, exhaustos, rotos, pero vivos. Kael yacía en el suelo, inconsciente. Ya no era una amenaza. Solo un alma herida. Zargiel apareció entre los restos del salón, tambaleándose, con el rostro surcado de lágrimas. Lo has salvado, Alejandro. Y no solo a él. Yelena se arrodilló junto a Alejandro, colocó su frente sobre la suya. Nos salvaste a todas. Alejandro cerró los ojos. Su cuerpo temblaba. Su alma, sin embargo, estaba en paz. No lo hice solo, murmuró. Lo hicimos juntos. En lo más alto del palacio, el cielo se despejó por primera vez en años. Y sobre la ciudad de Virelda, una nueva estrella comenzó a brillar. La señal de que el lazo había sido forjado. Irrompible. El aire era distinto. El cielo, antes cubierto por un velo oscuro, comenzaba a clarear lentamente. Desde el balcón del santuario, las torres de Virelda parecían recién nacidas, bañadas por una luz dorada que nunca antes había tocado la ciudad. Una quietud profunda lo cubría todo, como si el universo mismo contuviera la respiración. Alejandro despertó en una cámara circular, tumbado sobre una cama tejida con hojas de luz sólida. La sensación en su cuerpo era extraña, más liviano, más denso al mismo tiempo, como si una nueva gravedad lo habitara por dentro. Las primeras en aparecer fueron Selene y Liora. Selene, vestida con un manto de sombras que apenas tocaba el suelo, lo observó con una mezcla de cálculo y ternura. Liora se arrojó sobre él sin dudar, abrazándolo con fuerza, enterrando el rostro en su cuello. «Estás vivo», susurró Liora. «Te sentimos, pero no sabíamos si volverías completo». Alejandro acarició su cabello con suavidad, mientras miraba a Selene por encima de su hombro. «Estoy cambiado». «Lo siento». Selene asintió. «Has pasado por el nexo. Y no lo hiciste solo. Nuestro vínculo se fusionó contigo. Ahora eres parte de nosotras, en cuerpo y espíritu». Liora lo soltó con una sonrisa temblorosa. Luego apareció Mireia, entrando con paso firme, sus pies descalzos dejando un rastro de fuego suave sobre el suelo blanco. Se sentó en el borde de la cama, lo miró con intensidad y sin decir nada, colocó una mano sobre su pecho. Alejandro sintió una oleada cálida expandirse en su interior, como una llama que lo abrazaba desde dentro sin quemarlo. «Tu corazón late con nosotras. Ahora más que nunca. Lo compartimos. ¿Y si dejo de latir, ustedes también?», preguntó él, mirando a las tres. Selene no apartó la vista. «Sí». La cuarta en llegar fue Yelena. No entró. Se quedó en la entrada, la lanza apoyada en su espalda, los ojos clavados en él. No dijo nada. No hizo ningún gesto. Alejandro entendió. Se levantó, todavía débil, y caminó hacia ella. «¿Por qué no te acercas?» «Porque quiero verte venir a mí», dijo Yelena con dureza. «Quiero saber que aún tienes fuerza para elegirme, incluso después de todo». Alejandro dio un paso. Luego otro. Cada músculo dolía. Su cuerpo aún ardía de energía, de secuelas del enfrentamiento con Kael, de las conexiones que ahora lo atravesaban por dentro. Pero caminó. Y cuando estuvo frente a ella, simplemente dijo: «Siempre te habría elegido a ti primero». Yelena lo besó. Esta vez, sin rabia, sin mandato, sin presión. Fue un beso suave, profundo, tan real que Alejandro sintió que el mundo se disolvía a su alrededor. «Entonces ahora eres nuestro», murmuró ella. «Completamente». Zargiel entró más tarde, acompañada por sanadores y escoltas.
Su figura, antes imponente, se veía reducida por el cansancio. Pero su voz aún resonaba con autoridad. La Alianza te reconoce como consorte de las herederas de la Casa Real de Arcana. Eres parte del linaje. Tienes voz, poder y enemigos. Alejandro alzó la mirada. ¿Enemigos? Kael fue solo el comienzo, respondió Zargel. La grieta que lo corrompió no fue un accidente. Alguien más abrió ese portal. Alguien que quiere destruir el equilibrio de las casas mayores. Liora palideció. Selene apretó los puños. Yelena se giró hacia Alejandro. Ahora eres parte de esta guerra. No porque te hayamos arrastrado, sino porque la elegiste cuando decidiste quedarte. Mireia se cruzó de brazos. Y no estamos solas. Nadie se mete con una de nosotras, sin enfrentar a las 5. Alejandro los miró uno a uno. Y por primera vez desde que había llegado a aquel mundo extraño, sonrió. No por orgullo, sino porque ahora lo entendía. No era un extranjero. Era parte de una fuerza indestructible. Una unión tejida con amor, peligro y fuego. La guerra llegó sin anunciarse. No hubo trompetas ni advertencias. Solo una sombra que cubrió los cielos de Arcana y un rugido que partió la atmósfera en dos. Desde los confines de la galaxia, una flota enemiga descendió, formada por naves negras como obsidiana, pilotadas por los hijos del vacío, una secta milenaria que adoraba el caos puro y había guiado a Kael hacia la corrupción. El Consejo Supremo apenas tuvo tiempo de evacuar las zonas exteriores. Las defensas orbitales cayeron en minutos. Virelda, el corazón del planeta, era el próximo objetivo. En lo alto de la torre más antigua del palacio, Alejandro se colocaba una armadura nueva. No era de metal ni de cristal. Era una extensión de su vínculo con las hermanas, una estructura viva, moldeada por la energía combinada de sus almas. A su lado, Yelena ajustaba su propia armadura de combate, cubierta de símbolos ancestrales que ardían con cada movimiento. Selene surgió desde la sombra de una columna, ya lista. Sus ojos brillaban con una calma letal. Liora descendió flotando, sus manos extendidas, canalizando los escudos protectores que envolvían la ciudad. Mireia apareció por detrás, envuelta en llamas, sus labios curvados en una sonrisa confiada. Cuando rozó el hombro de Alejandro, una ola de calor recorrió su espina. La guerra llegó, dijo Yelena sin apartar la mirada del horizonte. Pero nosotros también. La batalla comenzó al amanecer. Los hijos del vacío desplegaron su tecnología parasitaria, máquinas que devoraban energía, armas que gritaban al disparar. Pero no contaban con algo esencial, que los 5 ya no eran 5 individuos separados. Eran una sola fuerza. Alejandro encabezó la carga junto a Yelena, atravesando escuadrones enemigos como un cometa. Su lanza giraba en su mano como una extensión de su cuerpo. Cada vez que caía, Liora lo elevaba. Cada vez que era rodeado, Selene lo ocultaba. Cada vez que flaqueaba, Mireia encendía fuego bajo sus pies. Yelena jamás se apartó de su lado. Cuando el comandante enemigo apareció, una criatura encapuchada cuyos tentáculos controlaban los cielos con energía oscura, Alejandro no esperó. Se lanzó al frente, seguido por sus 4 compañeras, y en el punto exacto en que la criatura intentó absorber su energía, ellos hicieron algo que el enemigo no esperaba. Se tomaron de las manos. El vínculo despertó por completo. Un vórtice de luz brotó del centro de su círculo. No era magia. Era amor. Lealtad. Confianza. Una corriente de poder tan pura que desintegró la corrupción misma. El cielo se abrió. Las sombras se replegaron. Las naves enemigas comenzaron a caer una por una, sin piloto, sin voluntad. La guerra terminó en silencio. Cuando la luz descendió, Alejandro se encontraba de rodillas, exhausto. Las hermanas a su lado, también respirando con dificultad. Pero todos sonreían. Zargel apareció entre los escombros del palacio, aún viva. Extendió los brazos hacia sus hijas y hacia Alejandro. El linaje ha sobrevivido, dijo con voz ronca. Pero más que eso, ha renacido. Días después, la ciudad celebraba. Calles decoradas con cristales flotantes, cantos en varios idiomas,
fuegos artificiales que dibujaban los rostros de los 5 unidos en el cielo. Alejandro caminaba por los pasillos del palacio, rodeado de flores alienígenas, mientras los niños corrían a su alrededor llamándolo guardián estelar. Yelena lo esperaba en el jardín, vestida con una túnica de seda clara, sin armadura, por primera vez sin armas. «Este mundo ahora también es tuyo», le dijo. «No solo el mundo», respondió él. Ella sonrió y lo besó. Más tarde, bajo una cascada de estrellas fugaces, Alejandro se recostó con las 4 hermanas en una terraza flotante, entre almohadas, vino dulce y risas suaves. Liora dormía acurrucada sobre su pecho. Selene dibujaba formas con su sombra sobre el cielo. Mireia murmuraba historias antiguas. Y Yelena simplemente lo miraba. «¿Volverías atrás si pudieras?», preguntó ella. Alejandro pensó en su antigua vida. La soledad. La guerra constante. El vacío. «Jamás», respondió. Y, por primera vez en su existencia, Alejandro cerró los ojos, sabiendo que ya no tenía que luchar más para merecer amor. Porque lo había encontrado. Y lo había salvado. Fin.